Hace 8 días empezamos una enseñanza que lleva por nombre sabia mansedumbre. Y empezamos hablando acerca de la sabiduría. Empezamos hablando acerca de lo que Dios describe como sabiduría. Y haciendo un recuento rápido, dijimos que el conocimiento es toda la información que recibimos a lo largo de nuestras vidas. Toda esa información que está almacenada en libros, que está almacenada en los maestros que nos transmiten el conocimiento, que está almacenada en Google, que usted puede buscar y accesar a ella por medio de la forma o de la habilidad que usted tenga para adquirir ese conocimiento. Entonces, el conocimiento es toda esa información. ¿Amén? Pero hay otra cosa que es la inteligencia. La inteligencia es la habilidad para recuperar esa información. Es decir, todo el conocimiento que tú tienes, que has aprendido a lo largo de tu vida, la inteligencia es la habilidad que te va a permitir recuperar ese conocimiento cuando lo necesites. Lo que normalmente le pasa a los jóvenes en la escuela o a los adultos en la escuela si usted está estudiando. Lo que le pasa a los muchachos o a alguien que está en la escuela, algún estudiante, es que recibe todo el conocimiento, toda la información, el maestro se la está dando en clase, toda la información le está transmitiendo el conocimiento, y si está distraído, si es poco inteligente, porque anda distraído y anda pensando en la novia o anda pensando en otra cosa, al momento del examen, vamos a ver qué tan inteligente es, o qué tan inteligente fue durante todo el tiempo que se le dio el conocimiento. Porque al momento del examen es cuando va a tener la habilidad para recuperar todo ese conocimiento. El conocimiento está ahí, ya le fue dado, ya se le impartió, ya se le dio ese conocimiento. Ahora, la inteligencia es lo que va a permitir que recupere ese conocimiento. Entonces, cuando alguien dice, yo no soy muy inteligente, lo que está diciendo es que le cuesta trabajo recuperar la información. Y algunas veces a usted le ha pasado que le preguntan algo y dice, yo eso lo sé, yo lo aprendí, yo lo viví, o lo supe, o lo hice, lo practiqué. O cuando los niños ya están en la escuela, cuando están en la primaria y están haciendo la tarea, pues ahí están los papás o las mamás encima de ellos, sí, mira, es A, B, C. Pero ya cuando están en la universidad y están aprendiendo cálculo diferencial, dice, hay que te explique tu maestro. Porque no tenemos el conocimiento, pero no tenemos la habilidad de recuperar ese conocimiento. Entonces, hablamos de eso, pero lo que nos interesaba era definir qué era la sabiduría. Y la sabiduría es poder aplicar el conocimiento y la inteligencia en el momento oportuno. Saber qué tienes que hacer, saber qué tienes que decidir, saber cuál decisión tomar, porque puede ser tener mucho conocimiento, pero no saber qué hacer con ese conocimiento. O puede ser muy inteligente y saber resolver una ecuación diferencial cuántica de la física existencial del espacio y sideral y no sé qué más. No sé, eso me lo acabo de inventar, no se lo creo. Pero puedes resolver eso a través de tu inteligencia, pero no tienes la sabiduría para educar a tus hijos. No tienes la sabiduría para llevar adelante tu matrimonio. No tienes la sabiduría para poder hacer buenos negocios y que no te estafen, no te tomen el pelo. Esa es la sabiduría. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento y la inteligencia en el momento oportuno. Amén. Ok, habiendo hecho ese recuento, vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Y dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez vamos a leerlo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a orar, así como está. Padre, te damos gracias.
Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas adquirir sabiduría, que nos permitas, Señor, abrir nuestro entendimiento, nuestro espíritu y corazón, para que solo, Señor, tu Espíritu Santo ministra a nuestras vidas lo que hoy necesitamos para tener una vida plena, completa, Señor, conforme a tu palabra. Que ninguna palabra, Señor, de humana sabiduría, de que ninguna palabra, Señor, persuasiva salga de nuestra boca, sino que todo solamente, Señor, la demostración del poder de tu Espíritu Santo para traer convicción a cada corazón y saber, Señor, cómo hemos de vivir, cómo hemos de conducirnos, cómo hemos de actuar en este mundo conforme a tu voluntad. Toca la vida de cada uno de mis hermanos y que el poder de tu presencia esté hablando en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ok, Santiago no está hablando de quién tiene mucho conocimiento. Tampoco está hablando de quién es muy inteligente. Pablo está hablando de aquel que es sabio. Se supone que como hijos de Dios, ustedes y yo, no solamente tenemos mucho conocimiento, no solamente somos muy inteligentes, sino que también ahora somos sabios. Usted tiene mucho conocimiento y usted tiene mucha inteligencia, hermano, que nadie le diga lo contrario. Ay, pastor, es que no, yo apenas terminé la primaria. No, no es eso. Usted ya tiene una vida. Usted ya vivió. Usted tiene años de experiencia. Usted tiene un camino recorrido. Eso le dio conocimiento. Eso le dio inteligencia. Hay cosas que usted puede hacer que otros no pueden hacer. Hay cosas que usted ha aprendido a realizar, que lo aprendió con la vida, no en la escuela, lo aprendió con la vida, lo aprendió con la experiencia, lo aprendió con lo que hizo cada día. Usted aprendió y adquirió conocimiento a través de lo que sucedió. ¿Sí está conmigo? Y además adquirió inteligencia porque ahora sabe cómo hacerlo y sabe también cómo resolverlo. Y eso le permite a usted saber qué hacer y cómo vivir. ¿Sí está conmigo? Entonces, que alguien no le diga a usted que usted es un tonto o que usted es un burro. Mucho menos usted lo diga de usted mismo. Usted es una persona inteligente, usted es una persona que ha adquirido conocimiento. ¿Sí está conmigo? Ok, ahora, si usted ha adquirido ese conocimiento y ha adquirido esa inteligencia a lo largo de su vida, lo que sucedió cuando usted vino al Señor es que usted adquirió sabiduría. Porque no teníamos sabiduría. Bueno, a lo mejor un poquito, chiquitito. Podíamos aplicar un poco el conocimiento, podíamos aplicar un poco la inteligencia, pero nos hacía falta la sabiduría que viene de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el momento en que usted se acerca al Señor, usted adquiere ese temor de Dios. Porque usted viene al Señor por ese temor de Dios. Usted no vino al Señor solamente porque usted no tenía nada que hacer. Usted vino al Señor porque vino una convicción de parte del Espíritu Santo que usted necesitaba el perdón de Dios para ser restaurado en su vida y poder tener una buena relación con Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces adquirió temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios y por esa razón usted está aquí, la razón por la que usted vino el día de hoy a la iglesia es porque usted tiene temor de Dios. Entonces, si usted tiene temor de Dios, entonces también tiene sabiduría. ¿Sí está conmigo? Ay, si estás emocionado, yo estaría bien contento. ¡Ay, soy sabio! Me acaban de dar la noticia que tengo sabiduría. Porque a lo mejor usted pensó que no lo era. Lo que nos falta es aplicar más sabiamente esa sabiduría. Es aplicar correctamente esa sabiduría. No, esa sabiduría que Dios te dio no es para vanagloriarte. Quiero explicar esto. No es para que tú te sientas mejor. Esa sabiduría es para que tu vida sea restaurada. Esa sabiduría que Dios te dio es para que tu vida sea cambiada. Es para que tengas una mejor relación con tus hijos, una mejor relación en tu matrimonio, para que hagas mejores negocios, para que prosperes financieramente. La prosperidad que Dios tiene para tu vida va añadida a esa sabiduría. Y Dios quiere prepararte para algo más grande y algo mejor cada día. Dios no te tiene reservado ahí para que seas
la misma persona todos los días y que con el paso del tiempo tú creas que nada bueno ha pasado en tu vida desde que viniste al Señor. Por el contrario, Dios quiere que tú experimentes que desde que viniste al Señor, desde que reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador y te integraste a una congregación, tu vida en verdad ha sido mejor. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. ¿Por qué Dios está esperando que eso suceda en tu vida? Porque Dios quiere que tú des testimonio a otros de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios quiere cambiar tu corazón y quiere cambiar el corazón de los demás. ¿Sí está conmigo? Ese propósito de Dios tiene que cumplirse en ti. Ahora, ya vimos que tienes conocimiento, que tienes inteligencia y que tienes sabiduría. Pero el apóstol Santiago dice, ¿hay alguno que sea sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno sabio y entendido entre vosotros? Levanten su mano los que son sabios y entendidos. Amén. Ahora usted es sabio y entendido. Amén. Ahora dice, ¿hay alguno sabio y entendido entre vosotros? Pablo no se está burlando, créame. Perdón, Santiago. Santiago no se está burlando de los hermanos, haciéndoles creer que son sabios y entendidos. O diciéndole, ustedes son sabios y entendidos, pero cometen unos errores terribles. Santiago no se está burlando. Santiago les está dando una instrucción. Están ustedes en el momento en que han sido cambiados para pasar de muerte a vida, pero también para tener una vida más excelente. Y Dios quiere eso para ustedes. Es lo que dice Santiago. Ahora, ¿hay alguno sabio y entendido entre vosotros? Dice, esto es lo que tiene que hacer el que es sabio y entendido. Porque la sabiduría no es para vanagloria. No es para que tú llegues a tu casa y le digas a toda tu familia hoy, le digas, ¿qué creen que me dijo el pastor? Soy bien sabio. Y cállense toda la boca, bola de ignorantes. Ese no es el propósito, que sepas que tú eres sabio. El propósito que tú seas sabio y entendido en tu vida es que tú tengas una vida mejor. Ahora, como sabio y entendido que eres, dice Santiago, como sabio y entendido que eres, tienes que dar muestra de esa sabiduría. Tus obras, tus acciones, tienen que dar testimonio de que eres una persona sabia. Porque tú puedes llegar con alguien y decir, yo soy muy sabio, pero tienes muchos errores. ¿Qué va a pensar esa persona de ti? Que de sabio no tienes ni el apellido. Entonces, dice Santiago, tienes que dar testimonio de que hay sabiduría y entendimiento en ti. ¿Cómo tienes que dar tus obras? Tus obras, las cosas que haces, las decisiones que tomas, tienen que dar testimonio de que hay sabiduría en ti. Dios quiere que demuestres que tienes sabiduría. Dios quiere que tú mismo te des cuenta que las cosas que haces son resultado de tu sabiduría. ¿No se siente usted bien cuando algo le sale bien? Y se siente mejor todavía cuando es la primera vez que lo haces. Es la primera vez que lo vas a hacer y te sale bien y dices, oh, me quedó re bien. Y para hacer la primera vez, está bueno. Pero a veces caemos en el hábito de hacer nuestras cosas cotidianamente que ya ni nos sorprende haberlas hecho. Ya no nos sorprende levantarte por la mañana, darte un buen baño, prepararte para venir a la iglesia. Ya eso no te sorprende. Ya venimos porque tenemos que venir. Estamos aquí porque no nos queda de otra. O porque nos trajeron. Ya no nos sorprende eso. No entendemos que venimos a buscar a la casa del Señor esa sabiduría, ese entendimiento que Dios quiere darnos para tener una vida mejor. Las cosas que hacemos cotidianamente nos resultan tan fáciles a veces que ya no nos sorprende hacerlo. Hace unos meses atrás, fue este año creo, cuando empecé con la carpintería, hice por primera vez una mesa de trabajo de carpintero. Me traje madera reciclada, madera vieja, me la conseguí, ahí armé mi mesa de trabajo y cuando la terminé toda chueca, dispareja y nada recta, cuando la terminé dije, wow, tengo mi primer mesa de trabajo. Y estaba feliz por mi primer mesa de trabajo. Y estaba muy contento porque yo tenía una mesa ahora donde podía trabajar. Un monstruo de mesa que hice la primera.
pero ya tenía una mesa donde trabajar. Y no tenía la herramienta para poderla hacer derechita o parejita o que me quedara bien. Así es que fue mi primer mesa de trabajo. Y después hice otra, en la que ya tenía más herramientas, donde ya tenía más cosas, la hice mejor, quedó más parejita y dije, se está bien. Y la ocupé para mi sierra, para poner mi sierra ahí mi sierra para cortar. Y ahí la adapté y le puse mi sierra y dije, ya está. Y ayer hice otra, y cuando la estaba haciendo se me hizo bien fácil, la terminé como en 45 minutos, calculo yo que la hice. Lo que limpié, acomodé mis cosas, y luego ya cuando la empecé a armar, la terminé como en 45 minutos. La primera que hice, me hice 4 horas, hermano. Y batallaba y cortaba unos tablones de 10 por 10 con mi serruchito y tal. Y ayer agarré la sierra, metí las tablas, corté rápido y cuando terminé, dije, qué fácil. Y el Señor me dio esta palabra. Dice, cuando sabes hacerlo, resulta fácil hacerlo, pero no significa que lo hiciste bien. Y entonces revisé mi mesa y sí, no estaba bien. La hice fácil, la hice rápido, pero no estaba bien. Estaba desnivelada un poco. Cuando la medí, la monté y todo, y le busqué el nivel, dije, sí, está mal. Fue más fácil para mí hacerlo, me costó 45 minutos hacerlo, pero no estaba bien hecho. Y sabe, eso no es ser sabio. Y muchas veces nos salen tan bien o tan fácil las cosas, o las hacemos tan fácil las cosas, que ya ni siquiera pensamos en cómo hacerlo. Los buenos días, un abrazo, un saludo, una muestra de afecto, ya no lo hacemos con sabiduría. No estamos pensando en realmente transmitir lo que queremos transmitir. Ya solamente se ahora buenos días, ay, amaneciste. Ya solamente es un hábito cotidiano que no implica o en lo que no aplicamos nuestra sabiduría. Y por eso caemos en la rutina. Y por eso caemos en la cotidianidad. Y por eso nos volvemos aburridos. O se vuelve tan rutinario lo que hacemos, nuestra existencia y nuestras relaciones se vuelven tan rutinarias que perdemos muchas de ellas. Y Dios no quiere que tú pierdas tus relaciones. Dios no quiere que pierdas tu vida familiar. Dios no está peleado con que tú seas feliz. Dios quiere que seas feliz y que hagas feliz tu casa. Por eso dice Santiago, ¿hay algunos sabios y entendidos entre vosotros? Que se note. Que se note que lo son. Que se note que realmente tienes temor de Dios. Que se note con tus actos y con tus acciones cuánto está en tu corazón. Que tus obras den muestra de ello. Y dice Santiago, leamos ahí ese mismo versículo. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Muestre por la buena conducta sus obras. Si tú eres sabio y entendido, no es para que te sientes en un sillón en tu sala de tu casa y digan, ahora sí vengan a consultar al sabio. Y tengas una fila ahí de la familia o de tus vecinos que te vienen a consultar para consultar tu sabiduría. Dice Santiago, muestra por tu buena conducta tus obras. Tienes que dar testimonio que realmente eres una persona sabia. Tienes que dar testimonio con los que te rodean, en tu trabajo, con tu familia, que realmente hay algo superior en ti. Y no estoy hablando de que tú seas superior a ellos. Ojo aquí, porque mucha gente cuando ya le da un tino de sabiduría, cuando ya le atina algo en la sabiduría, cuando le da el clavo en algo y acierta en algo, se cree mejor que los demás. Tú no eres mejor que los demás, pero hay algo que está en ti que te hace mejor. ¿Sí me expliqué? Pero eso que está en ti que te hace mejor, tienes que demostrarlo. Muestra tus obras. Por tu buena conducta tus obras. ¿Qué tienes que tener? Si eres una persona sabia, ¿qué tienes que tener? Buena conducta. Y por lo tanto, buenas obras.
Y entonces no tendrías que estar preocupado porque si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Porque una de las preocupaciones de los cristianos es, ¿y lo que hago estará bien o estará mal? ¿Será bueno lo que estoy diciendo o será malo lo que estoy diciendo? ¿Mi manera de conducta fue buena o fue mala? ¿La manera en cómo le contesté a mis papás fue bueno o fue malo? ¿La manera en cómo le hablé a mi esposa fue bueno o fue mala? Y estamos preocupados por hacer lo bueno y lo malo. Y queremos dejar de hacer lo malo, pero no sabemos hacer lo bueno. Y lo que dice Santiago es, muestra por tu buena conducta tus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué son tus obras? Todo lo que haces. Esas son tus obras. Lo que piensas, lo que hablas, lo que haces. Todo eso son tus obras. Y esas obras están en ti. Esas obras están en tu corazón. Esas obras están en tus palabras, en tus pensamientos. A veces no medimos ni lo que decimos. Y creemos que lo que decimos está bien. Está bien. Y todavía algunos nos jactamos y decimos, así soy y qué. Así me hizo Dios. Así me quiere Dios. Todavía peor. Porque creemos que así nos quiere Dios. No, Dios no te quiere así. Dios te llamó precisamente para cambiarte. Para transformarte. Él te amó estando en tus delitos y pecados, dice Romanos. Él nos amó cuando estábamos mal. No nos amó cuando éramos santos, ni cuando éramos perfectos. Él nos amó y nos sigue amando cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero nos amó y nos cambió, nos trajo. Dice la Escritura que nos dio una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el propósito de Dios es venir a tu vida y cambiarte, transformarte, hacerte una mejor persona. ¿Sí está aquí? Okay. Entonces, tenemos que mostrar buena conducta con nuestras obras, o más bien, mostrar por medio de nuestra buena conducta nuestras obras. Dios espera eso de ti. Ay, pastor, pero es bien difícil. Por eso le añade Santiago. Y termina diciendo, con sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que te va a ayudar a ti a tener una buena conducta? La sabia mansedumbre. La sabiduría y la mansedumbre. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Amén. Ok, entonces, Dios va a mostrar a tu vida el camino, Él te va a enseñar el camino, te va a decir por dónde andar y depende de ti si andas por él o no. Nadie está obligado a ir por ese camino. Nadie está obligado a andar por ese camino. ¿Está conmigo? Sí, amén. Dios no te va a obligar a ir por ese camino. Te va a poner, el camino es este. De hecho, lo dice en Deuteronomio. Tú elige. Este es el camino de la bendición y este es el camino de la maldición. ¿Cuál camino prefiere usted? ¿El de la bendición o el de la maldición? El de la bendición. ¿Está fácil elegir o no? Si yo te digo, por este camino te va a ir bien y por este camino te va a ir mal, ¿cuál eliges? Pues el por donde te va a ir bien. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Nos vamos por el que nos va mal. Ahí nos vamos. No, pastor, yo le elegí el buen camino. No es cierto, porque por eso nos va como nos va. El Señor dice claramente, si sigues este camino, todas estas bendiciones te alcanzarán. Si sigues este camino, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¿Cuál quiere? De las bendiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre decimos, yo quiero ir por... Imagínese, es como si usted dijera, va caminando y dice, en esta calle voy a dar vuelta a la izquierda. Su cerebro sabe que usted vive a la izquierda. Entonces dice, en esta esquina voy a dar vuelta a la izquierda. Y va caminando y da vuelta a la derecha. Y usted ve que su casa se aleja y dice, tenemos que ir para allá. Y es como si tu cerebro le dijera a tu cuerpo, ve a la derecha y usted camina a la izquierda. O ve a la izquierda y usted camina a la derecha. Parece absurdo o no. ¿Sabe que hay enfermedades físicas que provocan eso? Hay enfermedades en el cerebro que provocan eso. Donde tú le dices a tu cuerpo, haz algo, y el cuerpo no lo hace. O el cuerpo no reacciona. O el cuerpo no obedece esa orden.
Eso pasa en el cuerpo, pero es una enfermedad física. Ahora, espiritualmente sucede algo sobre nosotros, algo muy parecido. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y terminamos haciendo lo contrario. El apóstol Pablo dice eso, que eso se llama maldición. Dice, esto es un problema de mi cuerpo. Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Queriendo hacer algo, termino haciendo lo que no quiero hacer. Y dice Pablo, este es un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de esta maldición? Y el mismo Pablo se responde y dice, solo Dios. Solo Dios puede librarme de este cuerpo de muerte, porque este cuerpo me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Ahora, no es que tu cuerpo se gobierne por sí solo. Ojo aquí. Porque al rato no vaya usted a estar pecando y va a decir, y al cabo que yo no quería, pero mi cuerpo quiere. Sí, es bien fácil echarle la culpa a los demás. No se trata de eso, sino que usted pueda reconocer cómo vencer esa terquedad del cuerpo. ¿Y sabe cómo la vencemos? Con sabia mansedumbre. No solo sabiduría. No solo Santiago hubiera dicho, ¿quién es sabio y entendido sobre vosotros, entre ustedes? ¿Quién sabe entendido entre ustedes? Ok, levantamos la mano y decimos yo. Ok, dice Pablo. Ok, muestren sus obras. Santiago, gracias, que Pablo está muy dicho en mi cabeza. Pero Santiago dice, muestren su buena conducta, muestren, por la buena conducta sus obras con sabiduría. Hubiera dicho eso, Santiago. Pero no dijo eso. Dijo Santiago, con sabia mansedumbre. Y entonces a mí me hizo pensar, bueno, ¿por qué hay que agregarle a la sabiduría mansedumbre? Porque si no le agregamos a la sabiduría mansedumbre, nos volvemos soberbios, egoístas, vanidosos, ególatras. Y agreguen todos los malos que hay. Pero dice Santiago, hagámoslo con sabia mansedumbre, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento y la inteligencia, y la mansedumbre es el carácter de tu alma. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y la inteligencia, podríamos decir, es tu cerebro trabajando, pero la mansedumbre es tu alma conectada con Dios, para que tú tengas buenos resultados. No puedes aplicar la sabiduría lejos de Dios. Hoy se le cataloga a muchos científicos, a muchas personas muy inteligentes, se les dice que son sabias. Y muy probablemente ellos puedan aplicar el conocimiento y la inteligencia y por eso se les considere sabias. Ya les expliqué qué es la sabiduría. Podemos decir que sí son sabias porque tienen conocimiento, tienen inteligencia y la saben aplicar. Son sabios, pero no significa que tengan mansedumbre. Y entonces pasa lo que les dije, viene la soberbia, viene la vanagloria, viene el ser ególatras, ser soberbios, orgullosos, vanidosos. Y entonces sí somos muy sabios, pero casi flotamos en el aire. No queremos que nadie nos toque. No queremos que nadie se nos acerque. Creemos que no son dignos de nuestro consejo. Mucho menos de experimentar el contacto con nosotros. Y mucho menos que puedan percibir las buenas obras de lo que nosotros hacemos. Y la mansedumbre te permite estar cercano a aquel que necesita de tu sabiduría. Aquel que necesita tus buenas obras. ¿Sí está conmigo? Ok, vamos a ver. Dice Santiago entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces definimos la sabiduría, pero me gustaría que viéramos qué es la mansedumbre. Y aunque la mansedumbre es una gracia que es depositada en nosotros, lea conmigo en 1 Timoteo, es una gracia que ha sido depositada en nosotros. 1 Timoteo, capítulo 6. Es una gracia que nos ha sido dada, que viene complementado, que viene junto con otras cosas de parte de Dios.
Lea conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Refiriéndose a algunas cosas que mencioné en los versículos anteriores. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre es una gracia, pero la mansedumbre usted tiene que buscarla. Es algo que usted tiene que perseguir. Es algo que usted tiene que seguir. No es que la mansedumbre ande corriendo y hay que corretearla. No. Cuando dice que hay que seguirla, es busca el camino que la mansedumbre dejó y síguelo. ¿Sí me explico? Usted puede tener muchos maestros que le enseñen acerca de la Biblia, acerca de Dios, o acerca de muchas cosas, acerca de la vida, acerca del conocimiento de las asignaturas en las escuelas. O sea, usted puede tener muchos maestros. Y en los maestros lo que hacen al transmitir el conocimiento es dejarles un camino, es dejarles una ruta por donde ir. ¿Sí está conmigo? Ok. La mansedumbre deja un camino que usted tiene que seguir. Ahora, la mansedumbre no está sola. Dice Pablo, ahora sí es Pablo, dice Pablo que es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, algo que el hombre y la mujer de Dios deben de seguir. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Insisto, no es que ellos estén caminando o corriendo y nosotros tengamos que perseguirlos. No, sino que van dejando un camino por el cual nosotros tenemos que andar. Y van juntos todos estos. Pero al que hoy estamos refiriéndonos es la mansedumbre. ¿Cómo es que la mansedumbre o cómo es que nosotros podríamos seguir la mansedumbre? Cuando nosotros encontramos en la Biblia que la mansedumbre mire, creo que fue hace 8 días se lo mencioné, le di solamente una pista. La palabra que define mansedumbre en la Biblia es la palabra preutes. ¿Cuál es la palabra? Se lo dije hace 8 días, ¿verdad? Es la palabra preutes. Y la palabra preutes, la mejor traducción que pudieron encontrar para esta palabra es la palabra mansedumbre. La verdad es que no hay una palabra en castellano, en español, que pueda traducir la palabra preutes. O sea, no existe una palabra que pueda traducirse del original al español. No hay una palabra, del griego al español. Porque la palabra preutes no es un acto gentil, no es un acto de bondad hacia afuera. Aunque la mansedumbre nosotros la conocemos como una actitud hacia ella, hacia ustedes, por fuera, que sea visible. Algunos pensaron traducir la palabra preutes como la palabra gentil. Pero es que la gentileza tiene que ver con una actitud externa. Y la palabra preutes no es una actitud externa, es una actitud en el alma. Es algo más profundo. No es algo que se nota por fuera, sino que también está arraigado adentro. Dar una muestra clara de lo que somos para que podamos experimentar o tener esa mansedumbre. Nace desde adentro. No es algo meramente exterior. Cuando hay una persona mansa, porque es noble, porque es así, porque es carita sonriente todo el tiempo, y amable y gentil, así pásale, bienvenido, quítate, sí pasa. Es bien mansa. No respinga de nada, no. La palabra preutes no solamente define una actitud externa, sino una actitud del alma. Entonces, por fuera puede estar demostrando ser muy amable, muy gentil, pero por dentro está... Nada más que tenga dinero, nada más que pueda. Eso no es ser manso. Puede ser gentil, puede ser muy amable hacia afuera, pero por dentro puedes tener invadido el corazón de otro rencor. ¿Sí me explico?
Por eso la palabra preutes no se puede definir como gentileza. Y entonces lo mejor que se pudo tomar para definir la palabra preutes, de la que habla Santiago, es la palabra mansedumbre. Entonces vamos a tratar de ajustar la definición de mansedumbre a la aplicación que hace Santiago. Entonces, la mansedumbre sería no solamente en un comportamiento externo de la persona, ni tampoco buenas acciones con sus semejantes. No solamente es eso, ni tampoco se trata solamente de una disposición natural. Una persona mansa generalmente está dispuesta, pero no solamente es una disposición natural, es más bien una obra o un trabajo que sucede desde tu alma y que se ejerce en primer lugar en tu relación con Dios. Es decir, una persona mansa es aquella que tiene buena actitud, buena conducta externa, que tiene una buena relación con sus semejantes, que tiene también una disposición natural. Usted de repente le ha tocado llamar a sus hijos y decirle, oye hijo, ve a traer las tortillas. ¿No le ha tocado? ¿Y qué le dice? Ahí voy. Ahorita. Estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupado. ¿Y qué haces? Estoy ocupado, estoy viendo la tele. No estás ocupado, estás viendo la tele. O sea, o a lo mejor usted tiene un hijo que le dice, oye, hijo, las tortillas. Y rápido, sí, mamá, rápido, va por las tortillas. Es raro, ¿verdad? Eso casi no hay. Pero usted tiene un hijo que es, yo tengo 3, dice mi hija. Es una disposición natural. Eso, mire, conjuga estas cosas. Ok, conjuga estas 3 cosas. Una buena conducta externa, una buena relación con las demás personas, una disposición natural. Esas 3 cosas, conjúguelas para identificar un poco la mansedumbre, pero es algo que trabaja desde adentro. Eso trabaja desde adentro y en primer lugar va con Dios y después demás. Eso sería la mansedumbre. Esa conducta, esa externa, esa relación con los demás y esa disposición de las 3 cosas. Primero es hacia Dios y después hacia sus semejantes. Eso sería mansedumbre. Pero además, añádale un ingrediente que casi no tenemos, y es aceptar la voluntad de Dios sin queja alguna. Eso le ayudará a mansedumbre. ¿Cuántos quieren esa mansedumbre? Yo sí quiero, yo quiero estarme quejando de lo que Dios haga. Ahora, para que usted no se queje de lo que Dios diga, usted primero necesita ser Dios. Natural, relación con los demás y buena conducta. Cuando nosotros nos quejamos de lo que Dios decide hacer en nuestras vidas, es porque no conocemos a Dios. Y nos quejamos porque creemos que nosotros tenemos una mejor opción de la que Dios tiene. Creemos que Dios se equivocó. Había una mejor plan, Señor. O sea, te estoy que me des deuda. Y no me das 10,000 pesos, lo que me das es trabajo. Yo quería los 10,000 pesos. Y resulta que lo que Dios hizo fue ponerme a trabajar. Y creemos que era una mejor opción que tuviéramos los 10,000 pesos. A que nos pusiéramos a trabajar. Le decimos a Dios, Señor,
quita las malas personas alrededor de mí. Yo no quiero estar rodeado de los chismosos, de los envidiosos, de los egoístas, de los que arman mitotes. Yo no quiero estar con ellos. Y el Señor te manda en medio de ellos. Y dice Dios, ay, ¿por qué mandaste aquí? No voy a ser como ellos, Dios, ¿eh? Y culpamos a Dios. O te quita el trabajo. O cualquier decisión que Dios haga. A veces creemos que Dios se equivoca. Y entonces cuando nosotros pensamos de esa manera, no estamos siendo mansos. Y me encanta porque Dios trata con los más duros. Y a los más duros los hace mansitos. Le pongo 2 ejemplos. Lean conmigo. Para que no diga que me lo estoy inventando. Dios va a agarrar a los más grotescos, a los más violentos, a los más duros, a los más soberbios, y los va a hacer mansitos, mansitos. ¿Alguien dijo que quiere ser mansito? Es que yo tengo un carácter, pastor, que pues Dios está tratando contigo. Así es que, lección número 1. Si eres duro de corazón, Dios te va a meter al fuego para ablandarte. Así es que muchas de las cosas que nos pasan decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque Dios te quiere manso de corazón. Así. Pero me está pasando pastor, lo peor que le pudo pasar a cualquier hijo de Dios me lo está pasando a mí. No es cierto. Lea Job. Y mire, Job era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dígame, ¿cuál de estas 3 características usted tiene? Como para que diga que era mejor que Job. Y como para que diga que no merecía pasar lo que le está pasando a usted. Es que yo no merezco esto, pastor. No, no es que lo merezcas o no, lo necesitas. Necesitas lo que te está pasando para poder entender que Dios te quiere manso y humilde de corazón. ¿No dijimos eso hace 8 días? Y el Señor lo que hace primero dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Ay, y yo los haré descansar. Venimos y cargados. Señor, le quita mis cargas, todo. Después de que ya estás bien contento con el Señor, de que ya le rendiste tu vida y que cantas alabanzas en la iglesia, el Señor te dice, ahora aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Que no nada más se trataba de venir y echar el bulto? No, el Señor dice, ven y aprende. Y entonces el Señor ahora sí te lleva a la escuela de los mansos y humildes de corazón. ¿Y cuál es esa escuela? El desierto, el fuego, la calamidad, las dificultades, las pruebas. Y entonces ahora sí, dice el Señor, mi hijo, te amo, aprende. Y tenemos que aprender. Y entonces me encuentro a 2 personajes de los cuales la Biblia da testimonio. Y cuando digo la Biblia me estoy refiriendo a que Dios da testimonio acerca de ellos, que eran mansos de corazón y que cambió completamente su corazón a la mansedumbre. El primero de ellos es Moisés. Dice la Escritura en Números capítulo 12. ¿Dónde le dije? Números capítulo 12. Es Dios hablando de Moisés. Y dice Dios acerca de Moisés en Números capítulo 12, versículo 3. Es Moisés. Moisés es del que habla el Señor. Y mire lo que dice Dios. Ya para que Dios diga algo así de ti, es porque hay testimonio. Porque Dios no va a hablar bien de alguien y al rato ese alguien queda mal. Porque Dios no va a mentir acerca de alguien. ¿O sí? No. Cuando dice que tú eres santo, Dios no está mintiendo. Ay, pastor, pero si yo soy un pecador. Sí, si acabas de pecar, pues eres pecador. Pero Dios te hace santo por medio de Jesucristo. Y entonces cuando dice, ustedes son mi pueblo santo, se refiere a la obra de redención que Jesús hizo sobre ti. No porque ya no hay pecado en ti. Tú tienes que deshacerte del pecado.
Pablo lo dijo. Despójense de esa vieja naturaleza. Despójense de ese viejo hombre que está en ustedes. Porque ya no está esa naturaleza en ustedes. O sea, lo más difícil ya lo hizo Dios. La otra parte nos corresponde a nosotros. Para que seamos libres del pecado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está aquí o no? Ok. Entonces, cuando Dios dice que alguien es manso, es porque realmente lo es. Y me encanta porque dice de Moisés, ahí en Números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, si había alguien manso en la tierra, Moisés era el más manso de todos los hombres sobre la tierra. ¿Y qué dijimos que era mansedumbre? Tratando de encontrar una definición adecuada para mansedumbre. No es porque sea la definición de diccionario, pero tratando de encontrar la definición de mansedumbre, dijimos que era una buena conducta, tenía buenas relaciones con los demás, estaba dispuesto, tenía una disposición natural y primero era con Dios y después era con los demás. Así era Moisés. ¿Sí era o no era así? Claro, usted lea el libro de Éxodo, lea el libro de Números, Deuteronomio, Levítico, léalo y se va a dar cuenta cómo era Moisés. Pero oh sorpresa, porque este mismo Moisés, que era el hombre más manso que había sobre la tierra en aquel momento, dice la Biblia que este mismo hombre en Éxodo capítulo 2, dice Éxodo capítulo 2, versículo 12, Éxodo 2, 12. Vamos a ver cómo era Moisés. Vamos a leer desde el 11. Éxodo 2, 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? Creció. Salió a sus hermanos, es decir, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Oh! El hombre más manso sobre la tierra en aquel momento había sido un asesino, hermano. Había matado a otro hombre. Pero lo que hace Moisés, me encanta cómo lo dice la Biblia. Dice que Moisés sale a ver, ya crecido, ya grande, joven, yo calculo como de unos 20 años, 25 años, o quizás un poquito más, no, ya era cerca de los 40 años, ya estaba cerca de los 40 años, haciendo mejores cálculos, y dice que sale a ver a sus hermanos los hebreos. Los hebreos, recuerde usted que eran esclavos de los egipcios, y cuando sale Moisés a verlos, un egipcio al pueblo al que él ahora pertenece, porque él ahora era el príncipe en Egipto, era un príncipe de los egipcios, y sale a ver a los hebreos, anda en el campamento de los hebreos, y cuando sale ve a un egipcio que maltrata a los hebreos, o a un hebreo. Y entonces, seguramente usted ha hecho esto. Nadie me ve, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces usted ha dicho, nadie me está viendo? Y hace algo que no debería de hacer. Y bueno, Moisés mató a un egipcio. Yo te digo que usted haya matado a alguien, espero que no. Y si lo hizo, pues tiene chance de arrepentirse. Pero Moisés ve que no hay nadie y mata al egipcio. Y no solamente lo mata, lo esconde en la arena. Usted pudiera decirme, pastor, yo nunca he asesinado a nadie y nunca voy a asesinar a alguien. Pero ¿cuántos pecados hemos cometido creyendo que nadie nos ve y escondemos todavía la evidencia de que lo cometimos? Pensando que nadie nos ve.
El mismo Dios que después dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, es el mismo Dios que nos dice que Moisés mató a alguien. Tú pretenderás esconder lo que haces de manera que aparentemente nadie se da cuenta de lo que tú estás haciendo, pero Dios sí se da cuenta. ¿Sí está conmigo? Y entonces dijimos que una persona mansa es una persona que tiene una buena conducta, que tiene unas buenas relaciones y que está dispuesto de manera natural. Primero con Dios y después con la gente. ¿Qué estaba demostrando Moisés ahora en su relación con Dios? Cuando está matando a alguien. No está dispuesto para hacer la voluntad de Dios, ¿o sí? No está dispuesto para mantener una buena relación con Dios. A Moisés no le importa en ese momento su enojo, su ira. No le importa, y por eso no le importa matar a alguien sin importar cómo quede con Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando no somos mansos en nuestro corazón, a nosotros no nos importa cómo piense Dios o qué decisión Dios tome acerca de nosotros. Le pongo un ejemplo. Cuando usted se enoja y le salen palabrotas de su boca, y le salen insultos y blasfemias y cuanta cosa le sale de su boca, y ahí está usted, ¿le importa lo que Dios piensa acerca de usted? No le importa. No le importa, porque si le importara, usted frenaría su boca y diría, cállate. Cállate, es mejor que te calles porque lo que está saliendo de tu boca no te ayuda. No te hace quedar bien con nadie. Es tu orgullo o tu soberbia o tu vanagloria o tu egoísmo lo que te hace hablar de esa manera. Pero como no te importa, sale de tu boca. Entonces, ¿te importa Dios? No te importa, mucho menos te importa la otra persona. Si no te importa Dios, a quien deberías tener temor, pues ¿qué le vas a tener miedo a un filisteo incircunciso que está enfrente de ti? Entonces, ese es Moisés. Ahora, ¿tiene una disposición natural para obedecer a Dios? No. Ahí en ese momento, cuando está matando a aquel egipcio, ¿tiene la disposición natural? No. No tiene esa disposición natural. Pareciera que está siendo un héroe. ¿Está siendo un héroe? No, está siendo un asesino. Porque a veces nosotros nos parece que lo que estamos haciendo está bien. Y decimos, no, si lo puse en su lugar. No, yo le dije hasta, no, ya había alguien tenía que pararle los tacos. Y Dios me mandó como el redentor de la tierra para ponerlo en su lugar. ¿Sí? ¿Es así? ¿No pensamos de esa manera? ¿Cuál disposición para hacer la voluntad de Dios? Dios no te mandó a ser juez de esta tierra. El Señor se lo dijo a Juan y a, no me acuerdo si fue a Jacobo, cuando dicen, Señor, en este pueblo que no te recibieron, en el que nos corrieron casi a pedradas, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Ahorita los exterminamos. Y Jesús le contesta, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no les mandé a hacer juicio sobre la tierra, los mandé a restaurar la tierra. Entonces, cuando usted se para bien chicho y que yo solamente digo la verdad, pastor, yo solamente hablo la verdad, yo no puedo decir mentiras, me voy a condenar, sí, pero no está haciendo nada manso. No está haciendo nada dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aunque lo que diga sea verdad, aunque lo que estés diciendo sea verdad, tienes que mostrar, ¿qué dijimos? Sabia mansedumbre. Puedes ser la persona más sabia y entendida sobre la tierra, ok, muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Entonces, no importa que tengas la razón y no importa que sea la verdad lo que está en tu boca, si no es con sabia mansedumbre, no sirve. Pero la verdad, pastor, no sirve. La verdad no sirve, no sirve tu actitud, no sirve tu conducta. La verdad siempre va a existir y la verdad siempre va a salir a la luz y la verdad siempre va a imponerse ante la mentira.
Pero lo que no sirve es tu actitud, tu conducta, tus obras. ¿Sí está conmigo? ¿Y tenía una buena relación Moisés con ese egipcio? Y usted puede decir, pastor, pero yo no ando matando gente. El Señor Jesús por eso no la cambió. Y el Señor Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Y cuando dicen, ¡amén! Ahí todo de la iglesia gritaba, ¡amén! Y el Señor Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que habla mal de su hermano, cualquiera que qué, es como si lo hubiera asesinado. No andamos matando gente como Moisés mató al egipcio, pero ¿qué tal comemos? ¿Qué tal comemos gente? ¿Qué tal hablamos de la gente? Es lo mismo, hermano. ¿Dónde está la mansedumbre? No hay mansedumbre. ¿Sí está conmigo? Pero me encanta. ¿Qué dice Dios después de Moisés? Eso fue antes de que Moisés fuera llamado por Dios. Antes de que Moisés fuera llamado por Dios, ¿cómo es reconocido? Como un asesino. Pero después, Moisés sale huyendo de Egipto porque lo querían arrestar por ese crimen. Sale huyendo de Egipto, se va 40 años al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿En dónde dije? En el desierto. No es que anduviera deambulando en el desierto, no. Cuando la Biblia refiere que Moisés se fue 40 años al desierto, refiere o está diciendo que después de una vida majestuosa en el palacio del faraón, de una vida gloriosa como el príncipe de Egipto, ahora vino a ser el esclavo de su suegro. Y de todos los privilegios y de los lujos que vivió en Egipto, y de todas las maravillas de las que disfrutó, ahora no tenía nada de eso. Y estaba en un desierto. Y lo que tenía, hermano, ni siquiera era de él, era de su suegro. Y se convirtió, después de ser un príncipe en Egipto, ahora era un pastor de ovejas. ¿Sabe qué es lo que estaba buscando Dios? Darle un corazón manso. Y entonces Moisés dejó de ser el asesino para convertirse en el hombre más manso sobre la tierra. ¿Ya vio por qué a veces es necesario que pases por el desierto? ¿Por qué a veces es necesario que te pase lo que te está pasando y tú digas, pero ¿por qué a mí? Mejor dirá al Señor, échate, Señor, échate. Lo más rápido salgamos de esto, mejor. Échale fuego a la... Atízale al fuego para que yo salga pronto de esto. Y tenemos que pasar para conseguir sabia mansedumbre. ¿Qué Dios está esperando de ti? Dios, ¿qué está esperando de ti? Sabia mansedumbre. Ya ustedes ya son sabios y entendidos, ¿no lo dijimos? Dios ya dijo que usted es sabio y entendido. ¿Cuántos son sabios y entendidos? Dijimos. Muéstrelo. Muéstrelo. ¿Cómo vamos a mostrarlo? Con buena conducta nuestras obras. En sabia mansedumbre. Me encanta mi historia de Moisés. ¿Y sabe para qué lo preparó 40 años en el desierto, hermano? Para pasar otros 40 años en el desierto. Y uno puede decir, nada más me faltan 40 años en el desierto y ya no, espérate. Vas a ser preparado durante 40 años, y no es el tiempo, o sea, no me refiero al tiempo. Vas a ser preparado 40 años para servir 40 años. Moisés durante 40 años vivió como príncipe en Egipto, contaminando su corazón de orgullo y de soberbia. Después vivió 40 años en el desierto, siendo preparado para tener un corazón en sabia mansedumbre, para después servir 40 años al Señor. Y entonces servir de ejemplo a los israelitas que caminaron con él en el desierto durante 40 años. ¿Por qué Dios te está preparando a ti con sabia mansedumbre? Para que tú seas ejemplo a la generación que sigue. Para que la generación que sigue aprenda en sabia mansedumbre. ¿A qué? A tener una buena conducta,
a tener buenas relaciones con los demás y a tener disposición para con Dios. ¿Sí está conmigo? Lea la primera generación del libro de Josué. No ahorita, con calma. Esa generación a la que Moisés le dio ejemplo fue la generación que conquistó la tierra prometida. Y usted puede ver la actitud que ellos tenían. La actitud que los hebreos tenían en el libro de Josué era muy parecida a la de Moisés. Pero cometió un error esa generación. Ya no preparó a la siguiente. Y dice el libro de Jueces que cuando murió Josué y murió toda la generación que conocía a Josué y que conoció a Dios como Josué y Moisés lo conocieron, cuando murió esa generación, la siguiente generación se apartó de Dios. ¿Por qué Dios quiere que tú seas sabio y que tengas una sabia mansedumbre? ¿Para que seas humillado por los demás? No, para que tú seas el testimonio que ayude a la siguiente generación. Y que tengas temor de Dios en tu corazón y ese temor de Dios lo transmitas a la siguiente generación. ¿Sí está conmigo? ¿O no? ¿O ya los perdí hace 20 minutos? Ok, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, lea conmigo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. El segundo ejemplo que les quiero dar hoy es Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo, vamos a leer desde versículo 18. Pablo es considerado por muchos historiadores como un hombre de carácter muy fuerte, pero que mostraba una mansedumbre hacia los hermanos en la congregación y hacia la gente que no era cristiana. Le mostraba una mansedumbre que muy pocos cristianos tuvieron en aquel tiempo. Pablo mostró mansedumbre. Y vamos a ver qué dice Pablo. Versículo 18. ¿Por cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, es decir, no le debo nada a nadie, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Dice Pablo, yo no le debo nada a nadie. Yo tengo mi recompensa, mi galardón viene de parte de Dios. Lo que yo hago, no lo hago para recibir una recompensa de ustedes, dice Pablo. Lo que hago, lo hago por amor a Cristo y por amor al llamado que Dios me hizo, predicar el Evangelio. Pero dice Pablo, esto que yo hago, dice el apóstol Pablo, versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Pablo, mire, el mismo apóstol Pedro reconoce a Pablo como un hombre que tiene una revelación impresionante. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, dice que hay cosas que explica Pablo que a veces son difíciles de entender. Pedro, dice de Pablo que Pablo es un hombre muy sabio. ¿Y qué dice Pablo de sí mismo? Soy el mejor de todos. No, me hago siervo a todos. No debería de hacerme siervo a nadie, soy libre, dice Pablo. Yo soy libre para vivir como yo quiera y hacer lo que se me dé la gana. Incluso esperar el pago por mis servicios a los demás. Pero no estoy esperando un pago. Al contrario, me hago siervo de todos.
Este mismo Pablo que ahora sirve a todos, ¿qué hace Pablo? Sirve a todos. Este mismo Pablo que ahora sirve a todos, lea conmigo. Hechos capítulo 26. Hechos, ahí en el Nuevo Testamento también, capítulo 26, versículo, Hechos 26. Vamos a leer desde el versículo 9. Hechos 26. ¿Ya está ahí? El mismo Pablo es el que está hablando, ¿eh? Primero, ¿qué dice? ¿Qué leímos acerca de él? Que era un siervo de todos. Estaba al servicio de todos. Y si usted lee más adelante, después con calma, usted puede leer ahí en Corintios, donde estábamos antes, en el capítulo 9. Usted puede leer los siguientes versículos que leíamos. Dice Pablo: me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles, sabio a los sabios, humilde a los humildes, etcétera, etcétera. O sea, Pablo no se ensoberbecía creyéndose mejor que nadie, sino que se bajaba al nivel de los demás. ¿Sí está conmigo? ¿Para qué se bajaba al nivel de los demás? Para poder servirles. Hermano, usted no puede servir cuando usted está arriba. Usted, para poder servir, tiene que bajarse. Para poder mostrar mansedumbre, no muestra mansedumbre estando en su peldaño, arriba de su tabique. Para mostrar mansedumbre se tiene que bajar de su tabique y ponerse a la altura de los demás. ¿Sí está conmigo? ¿Está aquí o no está aquí? Ok. El ejemplo más claro de esto es lo que la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice acerca de nuestro Señor que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Es decir, estando en la posición de Dios, se bajó a la posición de hombre. Y dice Pablo ahí en Filipenses: y se humilló todavía más a sí mismo, siendo hombre, haciéndose siervo, es decir, bajó más. Y siendo siervo, se humilló todavía más, yendo hasta una muerte vergonzosa, la muerte de un criminal, a la muerte de un madero. ¿Sí está conmigo? Ese es el ejemplo de humildad. Ese es el ejemplo de mansedumbre. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarnos de nuestro peldaño, bajarnos de nuestro tabique. Ya nos subimos un tabique y ya sentimos que estamos más altos que los demás, pero nada más es un tabique. Te tienes que bajar para mostrar mansedumbre. ¿Sí está conmigo o no? ¿Todavía me están escuchando? Amén. Y dice Pablo ahí en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26 versículo 9, dice: yo ciertamente, dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que Pablo había creído? Que su deber era hacer cosas contra Jesús de Nazaret. Ahora, ¿Jesús de Nazaret estaba cuando Pablo empezó a hacer estas cosas? No, Jesús ya había ascendido al Padre. Entonces no podía hacer nada contra Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret ya había ascendido al Padre. Pero él quería hacerlo contra Jesús. ¿Y sabe contra quién lo hizo? Contra la iglesia. Y dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Fíjese lo que dice Pablo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto para que los mataran. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé, fíjese lo que hacía Pablo, los forcé a blasfemar, y y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Hasta cuándo hizo eso Pablo? Hasta que se encontró con el Señor.
Y entonces Pablo, siendo soberbio como era Pablo, siendo orgulloso como era Pablo, y además teniendo toda esta sabiduría y este conocimiento que le favorecía, de repente se encuentra con el Señor Jesús, camino a Damasco, y el Señor Jesús dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿yo? ¿Y sabe qué hizo? O más bien, ¿qué le sucedió a Saulo de Tarso para poder entender lo que estaba haciendo? Saulo tuvo que terminar en el suelo. Cayó de su cabalgadura, no dice si era un caballo o un burro, pero cayó de su cabalgadura, terminó en el suelo, humillado, y quedó ciego. Y cuando quedó ciego, no dependía de nadie. Perdón, no podía depender de él solo, tenía que depender de otros. Ya no podía depender de él mismo. La misma capacidad que tenía, ahora ya no la tenía. Y entonces aprendió. Estando Pablo ciego. Pablo, que hay un poco de agua. Pablo, que hay un poco de comida. Pablo, vamos a llevarte a que vayas al baño. Pablo, vamos a darte para que te asees. Ropa limpia. Entonces a Pablo le sirvieron y conoció el amor de los cristianos, a los cuales él mismo persiguió. Ahora les servía. ¿Y sabe qué cambió eso en el corazón de Pablo? Que ahora Pablo estaba dispuesto a servir a quien sea. A todos, dice Pablo. ¿Qué es lo que hace la mansedumbre de nosotros? Cambia. Tú no puedes decir que estás cambiando en Cristo si no adquieres mansedumbre. Tú no puedes decir que veniste a Jesús y que Jesús te está cambiando, no solamente porque te libró del pecado, sino que tú sabes que Jesucristo te está cambiando y Jesús está cambiando tu corazón porque tu relación hacia los demás cambia. Porque tienes buenas obras, porque tienes una buena conducta externa, pero también tienes buena relación con los que están cerca de ti, pero además tienes una disposición natural. En México, los países del mundo se sorprendieron de la disposición de los mexicanos, ahora con el sismo del 19 de septiembre. Y el mundo publicaba en sus primeras notas en los periódicos y en los noticieros del mundo salía la solidaridad de los mexicanos, la disposición de los mexicanos para dar, para ir y meter las manos en los escombros y rescatar gente, aún poniendo sus vidas en peligro. Y en el mundo se maravillaban de la disposición de los mexicanos. Pero ¿cuándo pasa eso? Solo después de un temblor. Solo después de una tragedia. Solo después de una calamidad. Ahí sí estamos bien generosos. Estamos bien puestos. Y podemos hablar de la mansedumbre de los cristianos. Y aquí ser buenas personas entre nosotros, pero no serlos con los de allá afuera. Dios está esperando que nosotros mostremos que somos sabios y entendidos. Si yo vuelvo a preguntar, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante la mano. Levántela, recuerden que ustedes son. Ay, no, yo no, pastor. No, sí, usted es sabio y entendido. Amén. Pero nos falta mansedumbre. Y entonces vamos a manifestar que somos sabios y entendidos por medio de la sabia mansedumbre. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con nuestra buena conducta, con nuestras buenas obras, que se alimentan y se nutren y se sostienen en la sabia mansedumbre. ¿Dónde entonces está su sabia mansedumbre, hermano? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que esa sabia mansedumbre esté en nuestro corazón y esté en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer que eso pase? Lea conmigo. Tiene que entender
que hay tres cosas que nutren la mansedumbre en usted. Tres cosas que son fundamentales para que usted tenga sabia mansedumbre. Lea primero en Gálatas, ahí en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5. Tres fuentes de la mansedumbre en su vida. ¿Cómo va a conseguir esta mansedumbre? Primero, viene del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la mansedumbre? Un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitas para tener mansedumbre? Necesitas al Espíritu Santo. Ay, pastor, ¿y dónde lo venden? ¿Dónde lo podré conseguir? No le vaya a pasar como al mago Simón, que era un brujo, un mago, que se había convertido a Cristo, que ya era cristiano, y de repente llegan los apóstoles y empiezan a hacer milagros y a derramar el Espíritu Santo, y este mago le pregunta a Pedro, oye, ¿y cómo le hago para conseguir eso? ¿Cuánto cuesta? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte ni suerte porque esto no se compra ni se vende. Entonces no ande preguntando dónde se compra. El Espíritu Santo es un regalo, es una gracia de parte de Dios. Pero se cultiva la relación con el Espíritu Santo. Usted tiene que cultivar esta relación. Amén. Las próximas semanas les estaremos hablando acerca del Espíritu Santo. Y a algo les hemos dicho. Y en nuestras ocasiones les hemos hablado. La pastora recién dio un mensaje acerca del Espíritu Santo. Escúchelo, está ahí en internet, en el canal de YouTube. Ahí está la prédica de la pastora acerca del Espíritu Santo. Pero les vamos a explicar más adelante. Porque no solamente queremos que usted tenga mansedumbre, sino que usted experimente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. ¿Amén? Queremos que usted experimente todo eso. Y esos son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se llega a la mansedumbre a ti? Por medio del Espíritu Santo. Una fuente más de la mansedumbre. Primera de Corintios. Ahí mismo en Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si quieres conservar esta mansedumbre en tu vida, tienes que conducirte espiritualmente. Usted ya no es de la carne, usted es del espíritu. Y usted hace las cosas del espíritu, no las cosas de la carne. ¿Sí está conmigo? No se me asuste porque eso se los vamos a explicar en otra ocasión. Se me está acabando el tiempo, pero se lo vamos a explicar. Primera de Corintios, ahora sí. Primera de Corintios, capítulo 4. Otro lugar donde nace la mansedumbre. Primero dijimos en el Espíritu Santo. De ahí el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Pero ahora vamos a ver de dónde nace la mansedumbre en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4. Lea conmigo. Versículo 19 al 21 dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿De dónde nace la mansedumbre? Del amor. La próxima vez que los vea, ¿cómo quieren que los vea? Dice Pablo. ¿Con la vara o con amor y mansedumbre? ¿Cómo quieren que los visite yo a ustedes?
Seguramente alguien dirá, pues la vara, pastor, porque sí, a veces nos hace falta. No, dice Pablo, con amor y espíritu de mansedumbre. ¿De dónde nace la mansedumbre? Del amor. Tú no puedes tener un corazón dispuesto, tú no puedes tener buenas obras si no hay amor en ti. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo que el amor prevalece siempre y lo que se conserva hasta el final es el amor. Amén. Amén. Y por último, la mansedumbre es de la generosidad de Dios. La mansedumbre va a venir a ti por la generosidad de Dios. Ya vimos que cuando el Señor te lleva al desierto es para prepararte, no es para condenarte. Esa generosidad de Dios es la que te fortalece. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo, se me perdió aquí mi cita. Versículo 12. Dice Pablo a los colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros fuimos escogidos por Dios y por su bondad divina, Dios nos permite que seamos vestidos de la mansedumbre. Pero note lo que dice Pablo, vístanse. Para venir aquí a la iglesia, ¿hoy te vestiste o no? A excepción de Aarón, que lo vistieron. Está chiquito. Pero la mayoría agarró y se vistió o no. Alguien dijo, ay, vísteme porque tengo que ir a la iglesia. Usted se vistió. Igual, hermano, si usted quiere tener una actitud de mansedumbre hacia los demás, usted tiene que vestirse de ella. Usted tiene que seguirla, lo que decíamos hace un momento. No es corretearla, porque andan dando la mansedumbre y hay que alcanzarla. No, sigue sus pasos. Si este es el camino que tienes que seguir, vístete y anda por ese camino. Haz lo que tienes que hacer. No esperes a que los demás lo hagan. Mucha gente dice, es que ellos no se portan bien, por eso yo no me porto bien. No, es cierto. Es que yo me enojo porque me hacen enojar. Mentira del diablo. Usted se enoja porque usted quiere. No, pastor, de veras que no. Yo no me quiero enojar. Si no te quieres enojar, no te enojes. Si no te quieres emborrachar, no te emborraches. Si no te quieres, si no quieres mentir, no mientas. Si no quieres robar, no robes. Pero para eso te tienes que vestir de eso. Si no quieres pecar delante de Dios, no peques, hermano. Nadie te puede obligar a hacerlo. Pero tienes que tomar la decisión de no hacerlo. Y vestirte de eso. Y andar en ese camino. Es que es bien difícil, pastor. Yo no dije que fuera fácil. Y yo no dije que cualquiera podía hacerlo. Hermano, pero es una decisión que usted tiene que tomar. Y si queremos mostrar que somos sabios y entendidos con nuestras buenas obras, con nuestra buena conducta, en la manifestación de nuestras buenas obras, hermano, seamos sabios, pero no solamente sabios, sino que tengamos una sabia mansedumbre. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos quieren eso? Levante su mano, póngase de pie y vamos a orar. Que el Señor nos permita tener esa sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre es la segunda parte de sabia mansedumbre. Amén. ¿Cuántos quieren tener sabia mansedumbre? ¿Está dispuesto a echarse un ratito en el desierto? Hermano, si te va a hacer mejor, ten la disposición para decirle al Señor sí. Dijimos que tenía que ser una disposición natural, ¿o no? Eso es mansedumbre, empiece por ahí. Empiece diciendo al Señor, Señor, por donde tú quieras. Mi hijo es el desierto. Está bien, Señor.
Pero que sea en avión para pasar rápido. Y en primera clase para ir por ahí. Dios quiere llevarte por caminos mejores. Siempre. Pero a veces es necesario pasarte por el desierto. Y usted puede decir, pastor, ¿de veras es necesario? Mire, la Biblia dice que a Jesús le era necesario. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Porque era necesario que Jesús fuera tentado por Satanás. Era necesario que Jesús fuera tentado por Satanás. ¿Para qué? ¿Para que Satanás lo avergonzara? No, para que Jesús tomara autoridad sobre Satanás. Para que nadie le dijera a Jesús, fallaste. Sino que Jesús claramente pudiera decir, hey, se puede, hermano. Tú puedes vencer la tentación que Satanás te está poniendo, perdón. Tú puedes vencer a Satanás, ponerle tu pie en su cabeza y decirle, no puedes conmigo. No en tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Y tú puedes sobreponerte a cualquier tentación que Satanás quiera traer sobre tu vida. Tú puedes decirle no. ¿Está conmigo? Y eso es sabiduría. ¿Y dónde muestras la mansedumbre? Cuando Dios permita que esto pase. Cuando Dios permita que Satanás venga a tu vida para tentarte. Porque Dios lo va a permitir. Como Dios permitió en Job. Pero dice, me encanta porque dice de Job, y Job no pecó. Y Job no dijo nada de su boca contra Dios. Pero Dios permitió que Satanás lo tocara. Entonces, eso es mansedumbre, cuando tú le puedes decir a Dios, ok, Señor, está bien, acepto esto que tú me estás mandando. No acepto lo que el diablo me está trayendo, acepto lo que tú me estás trayendo. Lo acepto. Lo superaré y lo venceré en el nombre de Jesús porque tú estás conmigo. Y en eso usted muestra disposición. Y usted mantiene una relación pura y limpia con Dios. Y usted empieza a mostrar sus buenas obras, su buena conducta, su buen comportamiento. Y no tiene que andar el pastor detrás de usted con la vara a ver si hizo bien o hizo mal. Pablo les dice a los corintios que le dice, ¿cómo quieren que los visite la próxima vez? Y Pablo estaba siendo irónico, no creo que realmente Pablo los visitara con vara. Pablo les está diciendo, entiendan de una vez que puedo ir con ustedes y aprovechar mejor el tiempo, y en lugar de perder tanto tiempo en regañadientes y en discusiones y en andarlos corrigiendo con la vara, podemos aprovechar para edificarlos en cosas nuevas, en revelaciones diferentes, en crecimientos mayores, pero porque ustedes ya entendieron. Porque ustedes ya entendieron que tenemos que ir hacia adelante, no podemos detenerlos en la misma corrección todo el tiempo. ¿Sí están conmigo? ¿Cuántos quieren saber mansedumbre? Bueno, le vamos a añadir a su sabiduría mansedumbre. El apóstol Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Así es que podemos pedirle a Dios y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Pero dice el apóstol Santiago también, el que pida, no dude en algún momento acerca de lo que pidió. Porque el que duda no recibe nada de parte de Dios. Así es que podemos estar seguros de que si le pedimos a Dios, Él nos lo dará. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo como recibiendo algo. Porque es el momento de recibir de parte de Dios. Por medio de su Santo Espíritu. Por medio del amor derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Que nosotros hoy podemos recibir esta sabia mansedumbre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti para recibir con humildad, sabiendo y creyendo que tú lo has reservado para nosotros. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas a nuestras vidas sabia mansedumbre.
Hemos recibido la sabiduría de parte de Dios porque hemos aprendido a tener temor de Dios en el momento que venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de todo nuestro corazón para recibirle. En ese momento nos fue dado, junto con la salvación, un poco de sabiduría. Pero Santiago dice, tu apóstol dice, que si nos hace falta sabiduría, que pidamos y que tú nos darás abundantemente y sin reproche. Y por eso hoy, Señor, clamamos a ti y suplicamos que nos des sabiduría. Pero no queremos una sabiduría que nos ensoberbezca o que nos haga envanecernos. Queremos sabia mansedumbre, con esa disposición del corazón a escuchar lo que tú tienes que decirnos, a estar dispuestos a la prueba, a estar dispuestos, Señor, a superar la adversidad, a caminar en el desierto, a sufrir alguna aflicción por causa de que tú nos estás haciendo mejores y nos estás perfeccionando para que seamos sabios y mansos de corazón. Hoy, Señor, disponemos nuestro entendimiento a tus pies, nuestra sabiduría la ponemos a tus pies, todas nuestras coronas las ponemos a tus pies y nos rendimos delante de ti para recibir, Señor, sabia mansedumbre que nos permita ser mejores en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.